Con noticias económicas. Llega el fin de semana, pero la verdad es que no son muy alegres las noticias que llegan de parte del Instituto Nacional de Estadísticas, porque nos llega la cifra del IPC de abril, que superó las expectativas incluso de los expertos. Llega a 1,4% el IPC para el mes pasado, para abril. Ahora, ¿qué es lo preocupante de esta situación? Que sigue subiendo el costo de la vida, incluso más de lo que pronosticaban los expertos. De hecho, si revisamos el acumulado de todo este año, del 2022, ya tenemos un 4,8% de IPC acumulado. Y si es que ahondamos aún más en esto y revisamos el acumulado de los últimos 12 meses, vale decir del último año, considerando abril del 2021 a abril del 2022, ahí aparece la cifra, 10,5% el acumulado de los últimos 12 meses. ¿Hace cuánto no teníamos una cifra de 2 dígitos, una cifra similar? Hace muchísimo tiempo, desde 1994, casi 30 años, que no teníamos una cifra así de alta. Es preocupante, por supuesto. De hecho, el gobierno también ha tomado medidas. Muchas personas tratan de compartir datos para saber en qué lugar encontrar productos más baratos, porque lo cierto es que el costo de la vida, los créditos, los arriendos, los productos que consumimos en el día a día siguen subiendo. Bueno, y a propósito de esto, en el incremento del IPC vamos a tomar contacto con nuestra compañera María Paz Ariancibia, que estuvo en la mañana en La Vega para revisar precisamente anuncios de parte del gobierno, particularmente del ministro, para saber qué comprar, dónde comprar y cómo comprar, María Paz, porque ya se está tornando esto en una situación preocupante. Buenas tardes. Buenas tardes, claro, es la noticia del día y lo que ha marcado la agenda de estas últimas semanas. El costo en el precio de la vida que sigue y sigue aumentando. Precisamente estuvimos en la Vega Central durante esta mañana, donde el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, estuvo presentando un programa denominado Los Mejores Alimentos de Temporada. Y presten atención, porque este es un dato que probablemente le va a servir a los ciudadanos. Y es que cada lunes de todas las semanas, la ODEPA subirá a sus plataformas una selección con los precios más convenientes en frutas y verduras. Ellos estarán rastreando las distintas ferias libres, desde luego La Vega, y compartirán estos datos con los mejores alimentos de temporada. Pues bien, esta mañana el ministro estuvo presentando algunos de ellos, preocupado por la situación, sin duda, el alza del IPC que supera las expectativas de todos los expertos, que esperaban una variación mensual de un 1%. Esto se eleva al 1,4%, por lo tanto los datos, bien tú lo decías, y todas esas informaciones, cómo poder hacer una buena ingeniería en la casa para que los recursos sean bien utilizados, para que la billetera no sufra más de lo que ha sufrido y desde luego para que los alimentos, el aceite, las frutas y las verduras puedan encontrarse a un precio justo, fue lo que se presentó esta mañana. El ministro también estuvo explicando algunas de las salsas más importantes, el aceite, el tomatazo. Él llamó este fenómeno a los alimentos, a aquellas verduras que ya están fuera de temporada, como el tomate, y que por estos días alcanza incluso un precio de 1.500 pesos por kilo. Los invito ahora a que escuchemos parte de este momento, donde además se compartió con ciudadanos, con locatarios, con público que en ese momento estaba precisamente cotizando la canasta familiar de la semana, y se encontraron con estos datos que además serán subidos todos los lunes a las plataformas de la ODEPA en su página web. Escuchemos entonces ahora a Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura. No andemos con el terror, seamos agradecidos que la agricultura, los mercados mayoristas, La Vega, las ferias, nos tienen con una tal cantidad de variedad de productos que tenemos alternativas, incluso productos que han bajado de precio. Vamos a sacar el MAT, mejores alimentos de temporada, y vamos además a demostrar que en la feria y en las ferias que están en todos los barrios se pueden encontrar productos incluso más de un 50% más baratos que las cadenas de supermercados. Si queremos combatir la inflación, tenemos que comprar productos desde la misma fuente, desde el productor. Y aquí están. Y muchas veces incluso los abarrotes en estos lugares también son más baratos.
Bueno, ese era el llamado a precisamente preferir las ferias libres y también la Vega Central, ya que los intermediarios y la participación de ellos en el mercado de los alimentos puede influir en el alza de los precios. Sabemos que las frutas y las verduras se van a comprar directamente a la Vega. Y yo les quiero dar un ejemplo de este programa que se llama Mejores Alimentos de Temporada. Por ejemplo, en lo que se logró investigar del 25 al 29 de abril, los porotos granados tienen un precio de 1.248 por kilo en ferias libres. En los supermercados alcanza los 2.740, es decir, un 54% más barato en las ferias libres. El limón, 1.431 en la Vega Central, por ejemplo, 2.099 pesos en los supermercados, un 32% más barato en las ferias libres. Y por último, la chuleta de cerdo, 3.993 en carnicerías, 4.490 en supermercados, un 11% más bajo en las carnicerías. Son datos como estos los que los chilenos podrán encontrarse a partir ya de la próxima semana en la página de la ODEPA. Estuvimos conversando con los ciudadanos, tomándole el pulso a esta situación preocupante, el alza en el costo de la vida, la inflación, el IPC, que superó las expectativas de todos los expertos. Los invito ahora a que escuchemos esas declaraciones. Siempre en La Vega, pues es la única parte que se puede comprar ahora, porque yo vivo para Valencia, imagínate, todo muy caro. Fantástico, porque uno se tiene que mantener informada para ir economizando y organizándose bien con el dinero que uno tiene, obviamente. Lo interesante que para nosotros las pymes que trabajamos en este rubro, es importante tener dónde ver los productos, dónde ver los precios y las cosas anticipadamente para venir a comprar. Sí, mucha ayuda porque realmente los precios han subido muy caro está. Pero aquí por lo menos encuentro como variedad de precios y se puede recomendar que La Vega como que está en un nivel así como bueno. Una positiva valoración entonces de esta política pública que comenzará a implementarse en ayuda, en rescate de las familias en los sectores más populares de Chile. Sabemos que los alimentos es un tema relevante en todos aquellos hogares conformados por un número importante de familias. Pues bien, ellos están haciendo toda una ingeniería, un plan para poder encontrar los mejores precios y que los ingresos duren, ojalá, todo el mes, cosa que al momento se está viendo bastante complicado. Es verdad, María Paz, incluso el presidente Gabriel Boric, que se encuentra en Magallanes, en Punta Arenas, Puerto Natales, se refirió a este tema que lo vamos a revisar en un ratito más. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir, de hecho, con este mismo tema que nos presentaba María Paz a propósito del alza en el IEPC, porque para llevarlo a otro ámbito, por ejemplo, queremos mostrarle el valor de la UF. El valor de la UF hoy, 6 de mayo, es de 32.297 pesos. El 9 de junio, si uno proyecta el alza que tiene día a día, llegará a los 32.811 pesos. O sea, un alza de 414 pesos. ¿Por qué es importante? Porque también nos puede ayudar a ver, por ejemplo, el valor de los créditos, el valor de un arriendo. Revisemos el valor de un arriendo, de hecho, de una propiedad, por ejemplo. Aquí va a aparecer la gráfica. Un dividendo que uno pague de 15 UF, por poner un ejemplo. El 31 de enero, el último día del primer mes de este 2022, el dividendo de 15 UF era 468.190 pesos. Si lo revisamos al 31 de mayo de este año, o sea, vale decir 4 meses después, 490.193. Aquí es cuando uno ve de manera práctica, ¿no?, el alza y cómo golpea el bolsillo de los chilenos el alza del UF. 20.003 pesos es el aumento que ha tenido solo durante este 2022. Vale decir, entre el 31 de enero y el 31 de mayo, si uno pagara un dividendo de 15 UF. A medida que que esa cifra sube, evidentemente también el monto se va acrecentando. Es complejo porque a propósito de esto vamos a hablar también de los empleos. En medio de esta alta inflación, el INE informó que los salarios reales registraron la mayor caída desde el año 1993. Es un menos 1,8% y completa así un semestre, 6 meses consecutivos de bajas. Ahora, si uno ve el panorama general, a pesar de que los sueldos en promedio en los últimos años han ido aumentando, el alza del costo de vida también. Entonces, el aumento de los sueldos no alcanza a contrarrestar el alza de la inflación. Mire.
No llego nunca a fin de mes. A duras penas, rajuñando un poco se llega. De que está difícil llegar a fin de mes, eso ya varios lo tienen claro y no hay más que hacer. Malabares nomás, pues hay que apretarse el cinturón. Apretar el cinturón en buen chileno está siendo la estrategia de varios y no queda otra, aunque según datos entregados por el INE, las remuneraciones han aumentado. Respecto a marzo del año anterior, los sueldos han aumentado en 7,4%. Parece positivo, ¿verdad? Pero no se engañe, porque la inflación también ha ido al alza, 9,4% en los últimos 12 meses, lo que significa que si bien los sueldos han aumentado, en la práctica no es así, porque los sueldos ajustados a las variaciones del IPC han caído a niveles históricos. Este índice tenemos una caída del 1,8% anual. Ya, ¿eso qué quiere decir, profesor? Entonces, ¿qué significa esta caída? Significa que a pesar de que los salarios están creciendo respecto al año anterior, como la inflación está creciendo más que las remuneraciones, entonces en definitiva los salarios están cayendo. Hoy día con el mismo salario que ganábamos el año pasado compramos una menor cantidad de bienes y servicios. Y ese es el dato que preocupa, porque desde 1993 que no se registraba una baja tan abrupta de las remuneraciones reales, es decir, del salario ajustado a la inflación, un menos 1,8%, lo que está golpeando a los chilenos. Lo más seguro es que la inflación se va a seguir acelerando hacia el 10% en los próximos meses y los salarios no se reajustan todos los meses. Por lo tanto, debiéramos en los próximos meses seguir viendo desplomes similares a esta magnitud o incluso un poco mayores. Es decir, aumentan nuestros sueldos, pero parece que nunca hubiese pasado porque así como llega ese dinero, así de fácil se va por la inflación, lo que impide la capacidad de ahorro y se dejan de lado algunos gastos. Todos los gustos están de lado, ahora solamente hay prioridades y se sobrevive nomás. Un cine yo no puedo, el niño pide un cine, ya son dos, más uno que tiene que entrar con ellos, suma más lo que consumen y todo siempre. No, eso se deja de lado. Sí, por el momento sí. Porque dicen por la televisión que ahorremos. Es muy difícil cuando son bajos los sueldos y uno le alcanza, queda ras con las compras, con las necesidades que tiene cada familia. Trabaja para vivir y se vive para trabajar. Las proyecciones para nada positivos. Según expertos, estamos lejos de alcanzar la tasa de inflación ideal del Banco Central, que es entre un 2 y un 4%. Más cerca estamos de alcanzar una inflación del 10% y un inevitable deterioro de los salarios. Bien interesante lo que decía una vecina ahí, ¿no? Nos dicen que ahorremos, pero ahora el gran desafío está siendo llegar a fin de mes. Queremos seguir ejemplificando con otros productos. Ya hablábamos de lo que ocurre con verduras, por ejemplo, y frutas en La Vega. Vimos también recién lo que ocurría con la UEF y el alza en la UEF, cómo le pega directamente al arriendo, por ejemplo, al valor del dividendo. Y ahora tenemos la variación en el precio del pan, por ejemplo. El kilo de pan en el año 2020 llegaba a 1.435 pesos. Estábamos ya en pandemia. 2021, 1.610 pesos. Y en abril del 2022 el pan llega a los 1.805 pesos de promedio el kilo de pan. Ahora, ¿esto va a bajar? No. Si usted pensaba que el pan ya había llegado a su valor más alto, hay que prepararse porque se estima que en agosto el precio promedio del kilo de pan llegue a los 2.000 pesos. Hoy el promedio del kilo de marraqueta, como les decimos, bordea los 1.800 pesos y si bien en algunos lugares ya a esta altura está en el estimado para agosto en 2.000 pesos, hay un estudio que proyectó que en agosto seguramente vamos a llegar a ese valor prácticamente en todo el territorio nacional.